Capítulo 8. Unión. Cuando se trata de Ryukyu, yo estoy enamorado de ella, All Might. Estoy enamorado de Ryukyu. El símbolo de la paz miró fijamente a su sucesor durante varios instantes, parpadeando de vez en cuando la vista se le cansaba. El silencio era tan ensordecedor entre él y Midoriya que el corazón de este último era prácticamente lo que más latía en la habitación, presa del miedo. Intentó buscar alguna señal de emoción en la imagen de un rostro inexpresivo, pero no la encontró, lo que llevó su miedo al límite. El estudiante miró a Medianoche, quien a su vez le devolvió la mirada con una expresión que denotaba su misma confusión. Asterisco eje asterisco. Medianoche se aclaró la garganta. All Might. Ay. Perdona, me perdí un momento. All Might rió entre dientes. Es raro, ¿sabes? Porque por un momento sonó como si dijeras que estabas enamorado de ella, qué raro. Supongo que me estoy quedando sin oído. ¿Qué dijiste en realidad? Midoriya se estremeció un momento, pensando que esto podría no salir tan bien al final, pero Midnight lo apoyó, le puso una mano en el hombro derecho y se la apretó. Se aclaró la garganta y respiró hondo para calmarse antes de repetir sus palabras. Lo que acabo de decirte, All Might, es exactamente lo que te pareció a ti. Estoy enamorado de Ryukyu. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Lo siento, ¿qué dijiste? Ay, por Dios. Midnight cogió una hoja suelta de la mesa, la arrugó y la lanzó a la frente de All Might. Deja de hacer el tonto, idiota. Midoriya. Ama. A Ryukyu. Deja de hacer el tonto. Ese sensei, por favor. Lo siento, es solo que, ¿Sabes? Creo que la semana que viene tendré que ir a que me revisen el audífono, pero, déjame empezar diciendo, que... Ah, entonces ya lo escuchaste, Milímetros. Está bien. All Might resoplaba como un motor de coche averiado mientras miraba a su alrededor para ver si alguien más entendía cómo se sentía. Por desgracia, solo él estaría en la confusión, ya que solo estaban los tres en la habitación, claro. ¿Qué? ¿Pero tú? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Cuándo? Respiremos hondo, All Might, y relajémonos, instruyó Medianoche. Una pregunta a la vez, ¿de acuerdo? Solo una pregunta. ¿Cómo? Sin gritos, por favor. Ya te lo dije, All Might. La verdad es que no fue tan difícil para mí. Midoriya sonrió. Ryukyu ya no es solo una maestra para mí, al menos ya no. Es alguien especial que me hace sentir que merezco estar a su lado. Si acaso, creo que la verdadera pregunta es cómo no me enamoré antes. Tú, All Might gimió, extendiendo la mano izquierda sobre su frente y frotándose ambos lados con movimientos circulares. Cerró los ojos e intentó imaginar que era una especie de sueño y que podía despertar en ese instante. Pero, por desgracia, no era un sueño. Era lo más real posible. ¿Entiendes exactamente lo que dices, verdad? Sí, respondió su alumno sin dudarlo. Sé lo que digo, All Might. Y lo mantengo firme. Joven Midoriya, algo así es muy arriesgado. No solo para ti, sino también para Ryukyu. ¿Y si te pillan? ¿Sabes cuánta atención van a atraer? No es la mejor decisión para alguien en tu posición. Oh, por favor, no actúes como si esa última parte fuera a detener a alguien, comentó Medianoche. ¿Puedo mencionar el pequeño detalle que me contaste durante tu tercer año y un héroe que conociste en el supermercado y al que estabas coqueteando? No tengo idea de a qué te refieres, Ejem. Por lo tanto, no puedo opinar sobre dicho hecho, del que soy completamente inconsciente y no tengo ningún conocimiento. Joven Midoriya, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Durante varias semanas, respondió el estudiante. Hablamos un poco sobre qué hacer al respecto. Es cierto que toda mi vida he querido ser un héroe como tú, All Might, pero ahora que tengo a alguien como Ryukyu en mi vida, no creo que me importen las consecuencias. Ella es así de especial. Ahora mismo no somos novios oficialmente, solo estamos probando algo por el momento para ver si esto es lo que realmente queremos el uno del otro. Pero puedo decir sin dudarlo que estoy enamorado de ella. Y no hay nada en el mundo que pueda hacerme decir lo contrario. All Might suspiró, agachando la cabeza y rascándose la parte posterior de la oreja derecha con la misma mano. Levantó la cabeza perezosamente para mirar a Medianoche a los ojos. Y supongo que tú también lo sabías desde que estás aquí. Lo descubrí yo misma después de que fuera tan torpe como para mostrar su pantalla de bloqueo. Midnight rió entre dientes, y Midoriya gimió un poco avergonzado por lo estúpidamente despistado que había estado ese día.
A menos que no sepa que alguien más sabe de esta aventura, entonces soy la primera persona en la UA en saberlo. Porque a diferencia de ti, yo vivo para estas cosas. Esto es muy extraño, medianoche, y tú lo sabes. Ya lo sé. Un profesor y su alumna saliendo. Eso es suficiente para ponerlos a ambos en el punto de mira, pero no se ve por los riesgos, sino por los beneficios. Compara a Midoriya antes de ir a la agencia de Ryukyu con este Midoriya actual y observa la diferencia. Ha crecido exponencialmente con su don y con su forma de presentarse. ¿Lo has visto con tus propios ojos, Olmig? No te hagas el ciego. No digo que no vea cuánto ha cambiado, solo digo que hay factores a considerar. Entiendo que es tan fácil como decir sí, capitán, entiendo perfectamente lo que voy a hacer, pero en realidad no lo es. Tienes que considerar qué futuro te espera si quieres seguir adelante con esto. Tienes 18 años, joven Midoriya. ¿No hay otras chicas aquí que quieras considerar? No hay nadie aquí que pueda compararse con lo que Ryukyu puede aportarme, All Might. De ninguna manera, declaró Midoriya. ¿Estás diciendo que estás en contra de esto? No digo que esté en contra, solo quiero que entiendas en qué te estás metiendo. No solo como estudiante de la UA, sino como parte de, ya sabes qué. Se lo contaré algún día. Si alguna vez tengo que contárselo a Ryukyu, sí, se lo diré. Confío en que guardará algo así en secreto. ¿Por qué siento que esta es una conversación en clave? Preguntó Medianoche. ¿Hay algo? No, no lo hay. No, no lo hay. Está bien. Entonces creo que me callaré, me quedaré solo. Escucha, joven Midoriya. No voy a fingir que no veo el gran impacto que Ryukyu ha tenido en tu vida. Es obvio que no solo te ha ayudado a mejorar tu don, sino que también te ha ayudado como persona, así que ¿quién soy yo para quitarle algo bueno a alguien? No puedo impedirte que salgas y hagas lo que quieras con esa mente loca, pero te digo esto. Tienes que tener cuidado con esto y mantener la cabeza bien puesta. Un solo error y toda esta situación estallará como un atraco a un banco. ¿Lo entiendes? Sí. Te entiendo, respondió Midoriya. Entonces, ¿te parece bien? ¿Ryukyu y yo? Diablos, no. Oh. Pero, como acabo de decir, no puedo impedirte lo que haces, así que supongo que mejor me callo y me pongo a la defensiva para la larga carrera, G. Además, no es por presumir, pero ya sabes. Olmig se sacudió el polvo de los hombros con una sonrisa de suficiencia y se arregló el cuello de la camisa. Yo también era jugador en aquellos tiempos. Oh. Sí. Cierto. Rió Medianoche. Eso no es cierto. Oye, vamos, yo era guapo en aquel entonces, ¿vale? Antes, las chicas hacían fila para mí como si estuvieran en un restaurante lleno. Medianoche, ¿de dónde sacaste esa gorra? No te preocupes por eso. Joven Midoriya, ¿me crees, verdad? Quiero decir, el estudiante se encogió de hombros con una expresión de no sé. Supongo que podía verlo a tu corta edad. Oh, sí. Sí, esos fueron los días de gloria, sí. Olmig rió entre dientes al recordar sus mejores momentos de juventud. Sí. Así era la vida. Pero bueno, volvamos a ti. Ryuko. ¿Me concedes este baile? Ryukyu se quedó boquiabierta un momento antes de soltar una risita, con lágrimas aún acumulándose en el borde de sus ojos mientras entrelazaban sus dedos. Sí. Sí, nada me gustaría más que bailar contigo, Izuku. Soltó una risita, sin borrar la sonrisa de su rostro, asintiendo con alegría mientras ella cerraba la puerta de su apartamento tras ella y la cerraba con llave por seguridad. El dúo se dirigió hacia el anillo de pétalos delineado mientras él buscaba su teléfono en el bolsillo derecho de su pierna y lo sacaba, deslizándolo para conectarlo a unos altavoces conectados al dispositivo de forma inalámbrica. Presionó un gran botón de reproducción en su pantalla y lo dejó sobre la mesa cercana, que había sido movida para dejar espacio al anillo mientras la música comenzaba a sonar. Lo que no harás por amor, Bobby Caldwell. Los dos se inclinaron mutuamente. Midoriya tartamudeó un momento después de estar en posición de reverencia unos segundos más de lo debido. Ryukyu se rió, deduciendo al instante que estaba un poco nervioso, pero que aún quería hacerlo. Los dos presionaron sus cuerpos uno contra el otro, con el brazo izquierdo de ella rodeando la parte superior de su espalda y el brazo derecho de él acariciando la parte inferior de ella, con las manos libres entrelazadas y extendidas a los costados. Ella apoyó la cabeza en el lado izquierdo de su pecho mientras él hacía lo mismo sobre su frente, fundiéndose sus cuerpos, infundiendo su calor en el pequeño y perfecto refugio. Lentamente, comenzaron a mecerse al ritmo de la música y a comunicarse simplemente con su lenguaje corporal.
Supongo que te preguntas dónde he estado. Busqué para encontrar un amor dentro de mí. Para Midoriya, esto tenía que ser una especie de alucinación o un sueño, porque la atmósfera y todo lo relacionado con aquello era simplemente perfecto. La forma en que Ryukyu se sentía en sus brazos mientras él apoyaba su cabeza sobre la de ella y la estrechaba contra su cuerpo era una sensación que no quería olvidar jamás. Ni ahora, ni nunca, ni en un millón de vidas quería volverse ajeno a esta sensación. Aunque sus atuendos eran opuestos entre lo casual y lo formal, en realidad no importaba qué tipo de ropa usara Ryukyu para que él supiera que, sin duda, ella era la mujer más hermosa a sus ojos. Su don de dragón era solo un extra, pero incluso cuando se lo quitaban no le aportaba belleza. Ella es perfecta para él. Ryukyu sabe que esto es completamente real y no una imagen surrealista, pero aún así se sentía demasiado perfecto para ser considerado auténtico. Su cuerpo era firme pero suave al sostenerlo contra el suyo, su pulgar rozando suavemente su espalda baja a un ritmo lento. Al mes de su ausencia, sintió que el mundo entero había perdido su color, y para este segundo mes sintió que se estaba volviendo loca por no poder abrazarlo así. Ni siquiera las 2 veces que tuvo que aliviarse por la noche fueron suficientes para evitar que su mente volviera a caer en el mismo abismo vacío de extrañarlo. Y ahora que la calidez ha regresado así, siente que debería sospechar de algún tipo de hechizo o don. Pero puede estar tranquila sabiendo que no hay fuerzas externas actuando contra ellos. Eran solo ellos dos y nadie más, como debía ser. Ryukyu levantó la cabeza de su pecho y apoyó la barbilla en él, sus dorados ojos de perfección clavados en sus pupilas esmeralda. Sonrió y se lanzó a un beso suave y apasionado que envolvió sus almas en una calidez ardiente que unió sus corazones. La mujer tarareó en voz baja de satisfacción mientras moldeaban y movían sus labios para encajar perfectamente con los del otro, haciendo pequeños descansos para recargar oxígeno antes de volver a entrar. Hubo un momento en que Ryukyu abrió los labios mientras Midoriya comenzaba a cerrar los suyos, lo que provocó que su labio inferior quedara atrapado entre los suyos. Esto envió una oleada de una nueva sensación eléctrica por todo su cuerpo antes de que volviera a la normalidad. Terminaron cuando volvió el estribillo principal de la canción, y Ryukyu rió entre dientes de lo increíble que se sentía antes de apoyar la cabeza contra su cuerpo una vez más. Esta canción es muy antigua, Izuku, comentó Ryukyu desde su pecho. Me sorprende que sepas algo tan antiguo. En realidad, no fui yo quien lo pensó, admitió. Migning fue quien me sugirió esta canción. Simplemente estuve de acuerdo con ella. No está mal, ¿verdad? Puedo cambiarla si quieres. No. No, es bastante bonito, en realidad. No lo cambies. Oh. Está bien entonces. Izuku. ¿Podemos hablar? Preguntó. Entiendo que llevamos casi 2 meses separados y que nada me gustaría más que bailar contigo en silencio, pero hay cosas que no puedo quitarme de la cabeza. Necesito respuestas. ¿Por favor? Sí, claro, dijo Midoriya. Si quieres hablar, sí. Estaré encantado de hablar contigo de lo que sea. ¿Cualquier cosa? El estudiante abrió la boca para repetir la palabra, pero dudó un momento. El tema del One for All le vino a la mente y se le quedó la lengua congelada. Miró al techo y contempló las consecuencias de lo que podría suceder si le revelaba la verdad sobre el One for All, recordando la historia de Nana sobre cómo su familia fue destrozada por este don. Realmente no quería que eso le pasara a Ryukyu, pero al mismo tiempo sabía que no podía ocultárselo para siempre. De una forma u otra, ella descubriría cuán profunda era la madriguera del conejo y podría terminar atrapada allí con él. Midoriya solo deseaba pasar el resto de su vida con alguien tan increíble como Ryukyu, y si el precio era revelar el secreto del One for All, entonces, sí respondió. Lo que sea. Ella asintió lentamente sobre su pecho y permaneció en silencio unos minutos, mientras ambos seguían balanceándose al ritmo de la música. Midoriya estaba un poco confundido sobre por qué quería hablar con él, pero en cambio decidió guardar silencio por ahora. El chico frunció el ceño y miró a su alrededor como si buscara alguna pista sobre qué hacer. No fue hasta que Ryukyu levantó la cabeza para estar a su altura y la miró profundamente, con un escalofrío recorriéndole la espalda al ver lo penetrante de su mirada incluso sin su don. Sintió que sus rodillas se convertirían en gelatina en cuestión de segundos. ¿Cómo? La mujer se mordió el labio inferior y abrió la boca para hablar, pero se le atascaron las palabras en la garganta, lo que dejó a Midoriya un poco confundido sobre la gravedad del asunto. Negó con la cabeza de un lado a otro para recuperar la concentración antes de volver a mirarlo a los ojos y dar el salto. ¿Podemos hablar de One for All? Y ahí estaba.
La bomba que no quería oír por fin había caído. A decir verdad, hacía unos momentos estaba pensando en cuánto deseaba estar con ella el resto de su vida y en cómo eso significaría que algún día se le revelaría One for All. Pero no creía que fuera allí, no creía que fuera ahora. El hecho de que ella supiera esas dos palabras le hacía sentir náuseas por el peligro que conllevaba. Pero si ahora era el momento de hablar de ello, ahora era el momento de hablar. Sin embargo, había una cosa que quería saber antes de seguir con el tema. Ryuko, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Bueno, oí hablar de esto 2 veces, uno para todos. ¿Recuerdas nuestra primera patrulla y cómo nos topamos con Sir Newteye en el camino? Sí. ¿Y cómo te llevó aparte para tener esa conversación y cómo puedo oír ruidos suaves si me concentro lo suficiente? ¿Lo supiste desde entonces? ¿Y nunca dijiste nada? No quería apresurarte con la respuesta, solo esperaba que me la dijeras por tu propia iniciativa, explicó Ryukyu. A juzgar por el hecho de que Sir Newteye te llamó aparte por algo así, sabía que, fuera lo que fuese, era algo que probablemente no se mencionaba muy a menudo, ya fuera por secretismo o por algo privado. Pero tú nunca lo hiciste, así que yo tampoco lo mencioné. La segunda vez fue Bakugo. Kacchan. Oh, no. ¿No te hizo nada malo? ¿Verdad? Si me lo dijera, yo, tranquilo, dijo ella riendo. No hay necesidad de ponerse a la defensiva, Izuku. Solo fui a hablar con él sobre por qué te hizo lo que te hizo en el pasado. ¿Por qué insistes en llamarlo así? Después de todas las cosas horribles que te ha hecho, ¿aún quieres estar a su lado? ¿En serio? Kacchan y yo tenemos una historia difícil. Ya lo sé, dijo Midoriya. Lo que me hizo en aquel entonces es irreparable, y a veces recuerdo esos momentos y desearía haber dicho algo. Pero eso es porque ahora tengo un don, comparado con cuando no lo tenía. Sí, mucha gente me llamaría estúpida, idiota o incluso loca solo por querer estar con él. Pero no quiero que siga aquí solo para que se disculpe por todo lo que me hizo. Quiero que se quede para que vea que, al final, me convertí en el héroe más grande del mundo a pesar de todo lo que me hizo. No quiero venganza, no quiero avergonzarlo ni humillarlo ni nada parecido. Solo quiero demostrarle que un Deku inútil como yo puede ser el número uno, como todos los demás. Hubo varias veces en la vida en las que toqué fondo por lo que él hizo. Pero eso ya es cosa del pasado, y en mi coma me he dado cuenta de que no puedo dejar que esos momentos pasados me dominen. No cuando tengo a alguien como tú a quien aferrarme ahora que lo necesito. Pero se lo dijiste. Al menos no directamente la primera vez, pero sí revelaste que te dieron el don en lugar de haber nacido con él. Admito que no le di mucha importancia cuando se lo conté a Kacchan la primera vez. Simplemente no quería que pensara que mentía sobre mi falta de don. Supongo que te contó sobre nuestra pelea después del toque de queda, ¿no? Ella asintió. Fue entonces cuando le revelaron todo. Uno para todos, el secreto de cómo empezó y cómo me lo transmitieron, y lo que significa también para él. Ni siquiera mi madre lo sabe, así de secreto debe mantenerse. Mira, Ryuko. ¿Estás enojada conmigo o decepcionada porque no te lo dije cuando empezamos a probar esto entre nosotras? Lo entiendo, de verdad, si tienes ganas de darme un par de bofetadas, ni me molestaría en detenerte. Quizás me lo merezca. Pero que sepas que no te lo oculté porque no confié en ti, sino porque eres especial para mí y no quería perderte por ello. Nunca podría perdonarme si algo les pasara a todos por este don que tengo. Si acaso, preferiría ir al infierno antes que les pase algo malo por mi culpa. Te confío mi vida, mis secretos, todo sobre mí, estoy más que dispuesto a ponerlo a tu cuidado porque sé que me cuidarás lo mejor que puedas. Y quiero cuidarte a ti también, Ryuko. Quiero ser en quien puedas apoyarte cuando las cosas se pongan demasiado difíciles o si simplemente quieres apoyarte en alguien porque estás cansado, entonces quiero que esa persona sea yo. Quiero ser tu persona especial como tú lo eres para mí. Si crees que los riesgos de lo que tengo son demasiado grandes para que esto continúe, entonces, lo entiendo. No me enojaré contigo, no intentaré salir de mi camino para hacer cosas insignificantes que arruinarán tu día. Ni siquiera me interpondré en tu camino si decides salir de mi vida si eso significa mantener tu propia seguridad. ¿Por qué? Porque me importas muchísimo, Ryuko Tatsuma. Tu cabello, tus ojos, tu belleza, tu linda sonrisa, todo de ti, estoy enamorado de ti. Y si piensas por un segundo que ya no eres tan especial para mí porque perdiste tu don, te equivocas por completo si crees que necesitas tu don de dragón solo para ser especial para mí.
Con o sin don, me da igual, porque sé que en el fondo sigues siendo esa mujer increíble con un corazón de oro de la que me enamoré perdidamente. Si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, crees que Ryukyu es la persona indicada para ti, joven Midoriya, entonces no te impediré encontrar el amor. Conoces los riesgos, entiendes las consecuencias si te descubren, y si aún quieres seguir adelante con ella, hazlo, y no mires atrás. Nunca supe lo que era experimentar algo así en mi vida, así que quizás puedas contarme cómo te sientes, ¿de acuerdo? Pero cuando creas que estás listo para decirle esas 3 palabras especiales, esas 3 palabras que pueden cambiar tu mundo, haces algo especial. Dale una sorpresa, un regalo o algo que le deje saber que quieres estar con ella. Luego, cuando estés listo y ella esté ahí contigo, te acercas, la miras a los ojos, aprietas las nalgas. Y dile esto desde lo más profundo de tu corazón: niña, te amo. En absoluto silencio, Ryukyu mantuvo el contacto visual con él. Midoriya le dio todo el tiempo que necesitaba para procesar la información. Sin embargo, no tardó mucho cuando sus labios comenzaron a dibujarse lentamente en una sonrisa, rompiendo en una pequeña risita que pronto se convirtió en una carcajada. No una risa de burla, sino una risa de felicidad y euforía, como era evidente por las lágrimas de alegría que ahora fluían por su rostro. Ella enlazó ambos brazos alrededor de la parte superior de sus trampas y los acercó a los dos con las frentes apoyadas una contra la otra mientras ella continuaba riendo a carcajadas como si acabara de ganar la batalla más agotadora que jamás haya existido. Con sus manos contra sus costados, no pudo evitar reírse de vez en cuando con ella. La sensación de ser completamente felices el uno con el otro más contagiosa que un virus mortal. Hacia el final de su risa, Ryukyu se secó los ojos con el antebrazo derecho, sorbiendo y restableciendo el contacto visual con él, con una gran sonrisa. Tenía los ojos un poco vidriosos por las lágrimas aún acumuladas, pero no necesitaba ver nada para decir lo que pensaba. Y solo tenía una cosa en mente que quería decir. Una cosa. 4 palabras. Una frase perfecta. Yo también te amo. No se dijo nada más, y de todos modos no hacía falta decir nada más antes de que ambos avanzaran y se encontraran a mitad de camino una vez más. Las llamas de sus corazones comenzaron a crepitar y a brillar mientras se abrazaban con todas sus fuerzas, aferrándose con fuerza a los costados de su cuerpo mientras ella le ahuecaba el rostro, sin siquiera pensar en soltarse. En ese momento de cariño, la música parecía subir de volumen, aunque no estuviera realmente alta, lo que contribuía a la armonía de la habitación. La sensación de sus cuerpos bajo sus manos, junto con la sensación de sus labios moviéndose y conectándose, era el paraíso en la tierra. O al menos lo más parecido posible. Su beso había pasado de ser algo pequeño y romántico a algo apasionado y chispeante. En un momento pensaron que la posición de sus manos era perfecta, tal como estaba, pero al siguiente no pudieron evitar tocarse el cuerpo. Las manos de él recorrían su figura perfecta de arriba a abajo, mientras las suyas se deslizaban alrededor de su cuello y sobre sus trapecios. Algo que empezaba a molestar a Ryukyu era que su smoking le estorbaba. Su mente cansada incitaba a su lado oscuro a algo un poco más carnoso. Así que empezó a dar sutiles indirectas agarrándose algunas zonas del traje y tirando para simular que se lo quitaba. Finalmente, decidió que ni siquiera esperaría a que lo hiciera él, y que lo haría ella misma desabrochando su chaqueta de arriba a abajo. Y a él no le importó en absoluto. Con el último botón desabrochado y la parte delantera de su chaqueta abierta, Midoriya se quitó rápidamente el artículo de los brazos y lo arrojó al sofá detrás de él, revelando una camisa negra de manga larga. Cuando se dio la vuelta, fue sorprendido cuando las manos de ella lo presionaron con fuerza en el pecho y lo tiraron hacia atrás. Un grito salió de su boca justo cuando su trasero tocó el cojín del mueble. Estaba a punto de cuestionar su repentina rudeza antes de decidir callarse de inmediato y observar cómo Ryukyu hacía lo mismo con su gabardina, desabrochando su chaqueta marrón claro y sin siquiera molestarse en preocuparse por dónde la arrojó debido a que simplemente la tiró al suelo. Hacerlo reveló su camiseta completamente blanca que abrazaba sus atributos tetonas con tanta fuerza que podía ver la huella en la tela donde estaba guardado su sujetador debajo. Un poco de saliva le hizo saber su presencia. En cuanto se quitó la chaqueta, la mujer se acercó al estudiante, lo montó a horcajadas sin decir palabra y reanudó el beso, plantando su trasero en su regazo. Si él no creía estar en el cielo, Midoriya sin duda lo estaba pensando. Estaba perdiendo en una guerra de besos, pero no se consideraba un perdedor considerando todo lo demás. Sus manos recorrieron sus muslos, sus esbeltas caderas, su espalda y finalmente justo debajo de sus pechos.
Cada centímetro que sus dedos alcanzaban a palpar era tan perfecto como el anterior y podría repetirlo una y otra vez sin cansarse. Su mente empezaba a nublarse, pensando en cómo proceder, pero no dejó que la confusión lo dominara y volvió a la realidad agarrándola por la cintura. Al igual que Ryukyu inició el beso, fue ella quien se separó, jadeando al unísono con su propia respiración agitada. Ella lo miró mientras él la miraba, ambos deseando volver a la lucha por más. Por alguna razón, la excitaba, tanto que sentía que empezaba a arder de fiebre, y no era ajena a las miradas de Midoriya hacia sus pechos, que ahora estaban frente a él debido a la separación de sus labios. Sabía lo que quería, y lo que él también. Así que, sin pensarlo dos veces, se llevó la mano al bajo de la camisa y la levantó por encima de la cabeza para revelar un sujetador de encaje negro que hacía vibrar sus pechos al caer. Sus ojos estaban a punto de salírsele de las órbitas antes de que ella usara su mano derecha para rodear su nuca y empujarlo hacia el valle de sus encantos. Por un momento, no hizo nada porque su cerebro no lograba procesar el hecho de que su rostro estaba entre dos grandes pechos que lo asfixiaban con su calor. Pero una vez que sus hormonas decidieron acelerar el proceso, todo fue instinto a partir de ahí, usando una mano en cada parte para amasar y hundir los dedos en la suave piel. La forma en que las puntas de sus dedos parecieron hundirse en sus suaves pechos envió un calor completamente diferente que recorrió su cuerpo y bajó hasta su zona inferior, que comenzaba a despertar de su letargo. Se lamió los labios inconscientemente y plantó un beso en el interior de su parte izquierda, dejando atrás una pequeña marca de su lengua. TSSSSS, o no, Izuku. Ryukyu resopló, manteniendo la cabeza entre su escote esperando más. La sensación húmeda de sus labios rozando sus pechos provocó una nueva oleada de placer que la recorrió mientras la intensidad de sus corazones crecía. En el momento en que él pasó a besarla con intensidad, ella empezó a dejarse oír, inclinándose un poco y gimiendo suavemente en su oído derecho. Cada pocos besos, él usaba la lengua para acariciar la zona y dejar que la humedad se asentara en su piel, para luego volver a sumergirse en ella buscando más. Cuanto más besaba, más fuertes se volvían sus besos. Y más dura también su zona inferior. No era ningún secreto para Ryukyu que las hormonas de ambos comenzaban a actuar y que un objeto empezaba a penetrar en el fondo de su trasero. Distraídamente, se restregó una vez contra la sensación y lo oyó gemir, sus dedos apretándose contra sus pechos y deteniéndose un instante. Hizo una pausa y esperó a ver si estaba bien antes de reanudar la fricción contra su regazo, sus manos pasando de sus partes superiores a las inferiores, agarrando cada lado de su trasero con todas sus fuerzas. No fue una fricción rápida, sino más bien lenta y cuidadosa, asegurándose de llegar a lo más profundo de su ingle antes de retroceder y repetir el proceso. Lo hizo solo para asegurarse de no lastimarlo accidentalmente, y también para saciar el creciente calor que comenzaba a apoderarse de su propia zona inferior. La mujer seguía jadeando en su oído, sin siquiera notar que la parte delantera de su camisa negra se había desabrochado por completo, dejando al descubierto la parte frontal de su pecho, revelando las cicatrices que le recorrían el cuerpo, donde se había desgarrado por el gatillo. Con la mano derecha, lo sujetó suavemente del pelo y lo apartó, luego extendió la mano hacia atrás para desabrocharse el sujetador y quitárselo. En el momento en que sus canosos pechos rebotaron en su rostro con todo su esplendor, él volvió a entrar y dejó que su lujuria se apoderara de él. Midoriya no tenía ni idea de lo que hacía, como era evidente por el descuidado y desordenado trabajo con su lengua alrededor de sus rosados bultos. Pero, francamente, a Ryukyu no le importó en absoluto, ya que al final todo le resultaba placentero. Era suave con las manos, pero brusco al apretar la piel de sus pechos, agachándose de vez en cuando para ayudarla con sus movimientos. Siempre que su lengua no estaba ocupada con uno de sus capullos, ella se inclinaba y tomaba su boca como rehén con la suya, moldeándola apasionadamente y gimiendo en sus labios mientras él gemía por el calor cada vez mayor entre sus cuerpos. Esto ha sido una espera muy larga para Midoriya. Se declararía culpable ante el tribunal por el delito de echar vistazos ocasionales al cuerpo de Ryukyu cada vez que ella usaba su kipao. La forma en que se abría en la periferia de su muslo, revelando la suavidad de sus piernas tras una cortina, le hizo caer en la más profunda confusión mental. Y ni siquiera mentiría si alguien lo confrontara. Por suerte, Ado nunca notó que sus ojos miraban con desprecio la figura de su maestra, porque si lo hubiera hecho, probablemente habría comenzado una maratón de preguntas sobre por qué miraba hacia abajo sin siquiera darse cuenta de lo que hacía. Pero ahora que la mitad de la figura de Ryukyu estaba expuesta y tan de cerca, simplemente no se cansaba.
Sus pechos palpitantes contra su pecho cada vez que inhalaba y exhalaba en un ciclo eran tan tentadores, ella era tan perfecta. Su molde debió de romperse después de ser creada. La rigidez de sus pantalones comenzó a dolerle tras alcanzar el límite de su presión contra la tela, y para intentar aliviar el dolor, mi gorilla empujó sus caderas hacia arriba, encontrándose con las de Ryukyu en medio de su roce. Ambos se detuvieron, estremeciéndose el uno contra el otro al sentir el contacto de sus partes inferiores antes de separarse del beso con un ligero destello entre sus labios. Ella le acarició la nuca con ambas manos, deslizando los dedos por las nubes verdes mientras intentaba recuperar el aliento, y el estudiante hizo lo mismo con las manos sobre sus muslos. Izuku, uff. Nunca había hecho esto antes, los ojos de mi gorilla se abrieron ligeramente, la perspectiva del sexo lo golpeó como un tren de carga que se aproximaba. Esbozó una sonrisa tranquilizadora mientras pasaba de un leve resoplido a un jadeo rápido por la nariz y colocaba la mano sobre sus costillas para apretarla suavemente. Yo tampoco he hecho esto antes. Así que no eres la única. Pero eso si quieres hacer lo que creo que quieres hacer. Ella rió entre dientes sin aliento y se agachó para quedar cara a cara con él, sus pechos presionando contra sus pectorales con su calor intenso. De todas formas, no había nadie más con quien pensar hacer esto. Solo eres tú. Te amo. Y lo mismo te digo, Ryuko. Yo también te amo. ¿Tienes algún tipo de protección? Si no, creo que podemos aguantar un poco más para conseguirla. G. Qué curioso que lo menciones, mi gorilla metió la mano en su bolsillo derecho y sacó un envoltorio cuadrado dorado, sosteniéndolo entre ambos. Mig me dio esto. Estás bromeando. Ojalá lo fuera. Me dio esto y luego me dijo que le hiciera agujeros para que Ryukyu pudiera darnos a nuestro hijo dragón. Si no está de acuerdo con la lista de nombres que inventamos, siempre podemos llamarlo Shenron. La mujer rió entre dientes y él se unió a ella. Así que quiere tener un hijo y te da un condón, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Sí, es un poco gracioso. Así que, supongo que simplemente nos desnudamos aquí, Ab susurró, llevándose un dedo a los labios. Aunque suene bien, preferiría que nos lleváramos esto a un lugar más cómodo. ¿El sofá no es cómodo? Lo es. Pero también lo es la cama de mi habitación. Oh, sí, claro. Ryukyu se bajó de su regazo mientras mi gorilla miraba el anticonceptivo en su mano derecha y tragaba saliva. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Iba a ser hoy el día en que entregaría la carta sagrada y se convertiría en un hombre hecho y derecho, como dicen? ¿En una mujer con una figura divina? En el pasado había pensado en el cuerpo curvilíneo de Mig, pero el de Ryukyu era simplemente, rayos. Ejemplo asterisco. Como un perro al silbido, mi gorilla alzó la cabeza al oír a Ryukyu carraspear. La mujer, apoyada contra el marco de la puerta de su dormitorio, se curvaba para presumir de su físico. Sosteniendo una de las velas que él había encendido junto a su recipiente, con un sensual dedo derecho trazó la línea de su abdomen hasta la mitad de sus pechos, y luego le indicó con ese mismo dedo que la siguiera mientras ella reía entre dientes y se alejaba de él. Mostrando el premio de su voluptuosa parte inferior que se mecía a cada paso. Lo cual trajo la respuesta a sus 4 preguntas anteriores. Sí. Sí lo era. Se levantó del sofá a toda prisa y casi se tropieza con su propia cara como un idiota tras tropezar con la esquina de la mesa que había sido apartada. Maldijo en secreto a la mesa antes de entrar en la habitación de Ryukyu, congelándose en seco con la respiración entrecortada. Mi gorilla observó con la respiración entrecortada cómo la mujer ya estaba a punto de quitarse los vaqueros, mostrando sus esbeltas pero tonificadas piernas bajo la luz de la vela colocada en una cómoda cercana. Por alguna razón, la tenue luz de la llama hacía que pareciera aún más apetitoso al descubrir que sus ojos estaban pegados a la luna que se presentaba debajo de una ropa interior del mismo material que su sostén. Una vez que se quitó los vaqueros, los apartó de una patada con el pie izquierdo, girando y sentándose en el borde de la cama con una pierna cruzada sobre la otra. Ven aquí. No hizo falta repetirlo, pues mi gorilla se apresuró a acercarse a su cama. Ryukyu reía de emoción, recostada sobre las suaves sábanas, y el estudiante se le subía a 4 patas. Una vez más, se abalanzó sobre sus pechos, y su compañero siseó en un gemido cuando su lengua se arremolinó alrededor del rosado capullo de su seno izquierdo. Ella usó la mano derecha para empujar su cabeza contra su miembro y con la rodilla derecha frotó suavemente la rigidez de sus pantalones para estimularlo. Gimió mientras él gemía de placer al reaparecer la pasión entre ambos, usando su mano libre para agarrar y jugar con su otro pecho para mantenerlo ocupado.
Tras unos instantes, le dio una palmadita en la nuca para que se detuviera, siguiendo su orden, antes de ser atraída hacia adentro para un beso profundo. Sus manos recorrieron toda la superficie de su espalda, mientras sus caderas giraban con fluidez para compensar la abundante sangre que fluía hacia la zona inferior. Un lamido distraído de su lengua contra sus labios fue suficiente para que se lanzara de lleno, empujándolo con la suya antes de que ambos se abrieran para presentarse. Al principio fue incómodo, ya que ambos eran nuevos en esta experiencia, pero no tardaron en acostumbrarse a la sensación y conectaron en sus bocas. Se arremolinaron y se empujaron la lengua hasta que Midori ya no soportó más el dolor en sus pantalones, separándose de sus labios y gimiendo en silencio. Con verdadero dolor esta vez. Izuku. Lo siento, rió entre dientes. Me duele un poco ahí abajo. Soltó una risita y le acarició la cara con cada mano. Bueno, supongo que ya no tiene sentido esperar, ¿no? Oye, Ryuko, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás segura de que quieres que tu primera vez sea conmigo? O sea, ¿cómo es tu primera vez? Quiero que sea una buena primera experiencia, ¿sabes? Y no quiero que esa primera experiencia te arruine la idea del sexo en el futuro. Así que si tienes alguna objeción, puedes decírmelo, hey. ¿Eh? Mira, me ordenó, con su voz tranquila y serena infundiendo paz en su corazón. Mírame, Izuku. Él lo hizo. Ya lo he dicho 2 veces y lo diré una y otra vez. Te amo, Izuku. Te amo, y te amo por lo que eres para mí y por lo que me aportas a la vida. Durante 27 años, nunca me di cuenta de que necesitaba a alguien como tú a mi lado, hasta ahora. Tienes tus defectos, tus imperfecciones, pero puedes confiar en mí cuando te digo que me encantan esos defectos tuyos. Me encantan esas pequeñas imperfecciones que aparecen de vez en cuando porque me recuerdan que aún tienes margen de mejora. Un margen de mejora que me permitirá ver ese crecimiento por mí mismo. Recuerda nuestra primera sesión de sparring y cómo te dije que quiero ver a ese fénix brillar con fuerza y ascender hacia un viaje mejor. No hay nadie más en este planeta con quien quisiera pasar mis primeras experiencias que contigo. Después de todo, te di mi primer beso. ¿Esa noche fue tu primer beso? Mierda, perdón si no fue tan bueno, me pilló un poco desprevenido. Está bien. Digo, fui yo quien lo intentó sin avisar, así que la mayor parte de la culpa puede recaer sobre mí. Pero esto, quiero vivirlo por primera vez, contigo. Y si no sale tan bien, ¿a quién le importa? Siempre podemos mejorarlo en el futuro, ¿no? ¿En el futuro? Ryukyu rió al ver cómo arqueaba las cejas, casi como un perro que levanta las orejas cuando le ofrecen un paseo. Bueno, esta no será la única vez que lo haremos, eso seguro. Claro, si quieres seguir conmigo, claro. No creo que sea necesario hacer esa pregunta para saber la respuesta. Bien, porque no aceptaré un no por respuesta. Midoriya rió entre dientes y permaneció inmóvil un instante mientras contemplaba sus hermosas pupilas doradas, que se reflejaban en la llama cercana. Absorbió cada instante de su belleza natural, hasta que quedó grabada para siempre en cada rincón de su mente. Había tantas cosas que quería hacer, pero sabía que no podía hacerla esperar eternamente. Al fin y al cabo, era justo como ella había dicho. Esta no sería la única vez que lo harían. Eso era seguro. Respiró hondo para calmarse, se dio una palmada en las mejillas y asintió para sí mismo, buscando un poco más de confianza, separándose de ella para ponerse de pie. Sacó el anticonceptivo envuelto del bolsillo y se lo metió entre los dientes, desabrochándose el cinturón y quitándose rápidamente los pantalones. Midoriya observó atentamente a Ryukyu para ver si mostraba alguna señal de decepción por su miembro ahora expuesto, pero suspiró aliviado al no encontrar ninguna y agradeció a los creadores de arriba por no arruinarle la noche. Abrió el pequeño paquete con los dientes y se colocó el condón sobre su miembro inferior. Relájate, Izuku, pensó, acercándose al borde de la cama y ayudando a Ryukyu a ponerse más cómoda. Con las manos bajo sus muslos, la ayudó a acercarse al borde donde la esperaba, apoyando los antebrazos en el colchón con los tobillos de ella enganchados. Relájate. Aún existe la posibilidad de que, incluso con el condón puesto, quedes embarazada accidentalmente aquí y te veas obligada a ser madre en el instituto. Es una posibilidad muy pequeña, pero aún así es una posibilidad, rayos. No debería haberlo pensado. ¿Izuku? Preguntó Ryukyu después de que Midoriya se quedara mirando al vacío absoluto con los ojos clavados en su abdomen. Izuku. Claro. Perdón, estaba pensando en algo, eje. Bueno, ahí vamos, Ryuko. Dime si te duele. Por favor. MMM.
Eres muy dulce, y sí. Te avisaré si algo te duele. Ve a un ritmo que te resulte cómodo. ¿De acuerdo? Asintió y exhaló profundamente por última vez para prepararse. Su mano derecha estaba plantada en la parte interior del muslo izquierdo de Ryukyu para abrirle el área mientras observaba el lugar por donde se deslizaría. Eso era todo, no había vuelta atrás. Bueno, en teoría podría simplemente darse la vuelta y huir de la situación como un cobarde, pero no lo haría esta noche. No cuando se trata de alguien como ella. Lentamente, se dirigió a la entrada y se detuvo justo cuando la punta tocó sus paredes exteriores. Levantó la vista y vio que Ryukyu también lo miraba antes de que ella asintiera para indicar que estaba lista, correspondiendo a su vez con un gesto de comprensión. Una vez que recibió la señal, la empujó suavemente más allá de las puertas y gimió ante la sensación que lo envolvía, deteniéndose de vez en cuando sus gruñidos se volvían demasiado fuertes. Le dio todo el tiempo que necesitaba para adaptarse a la sensación y no continuó hasta que ella diera el visto bueno, repitiendo este proceso hasta que estuvo completamente dentro. Ambos se tomaron unos segundos para acostumbrarse a esta nueva oleada de euforía que corría por sus venas, volviendo a cruzarse miradas cuando estuvieron listos. Él la sujetó por fuera de los muslos para una mejor colocación y comenzó el proceso. Desde el principio, mi gorilla se quedó en blanco, incapaz de apartar la vista de sus pechos vibrantes mientras entraba y salía lentamente en un ciclo. Sus gemidos eran como notas musicales que danzaban en el aire antes de penetrar en su canal y rozar cada rincón de sus oídos con gracia. No estaba cerca del clímax, pero apretó los dientes para evitar gritar demasiado por lo increíble que se sentía el calor que envolvía su miembro inferior. Y pensar que esto era con condón puesto. Imaginar la experiencia sin condón casi lo hizo tirar la toalla. La toalla blanca, para ser exactos. Aunque el proceso fue lento, fue una experiencia aún más sensacional, tomándose su tiempo para asegurarse de que no se lastimara de ninguna manera mientras palpaba cada rincón de su miembro. Una vez que ambos se acostumbraron a la velocidad, él la aceleró un poco, haciendo que sus pechos se balancearan con su peso mientras ella aumentaba la intensidad de sus gemidos. Salivaba en los labios y no pudo soportar más la sed, cayendo sobre su cuerpo con las manos plantadas justo fuera de sus costados para sostenerse. El pecho izquierdo se encontró entre sus labios una vez más, lo que provocó que la mujer gritara de placer ante la sensación combinada de ambas áreas siendo estimuladas al mismo tiempo. Sus manos estaban inicialmente plantadas planas contra su espalda, pero a veces se clavaban en su músculo con las uñas cada vez que su ritmo aumentaba ligeramente, dejando atrás algunas marcas rojas en su piel. Oh, Dios mío. Izuku. Au, joder. Ryuko. La mujer se quedó atónita por un instante ante la palabrota que salió de sus labios, pero la ignoró tras deducir que era solo que su mente estaba perdiendo la mayor parte de su función racional. Él dejó de juguetear con sus pechos y se incorporó, sujetándola por las caderas y acelerando aún más el ritmo una vez que se acostumbró. Sus movimientos eran, obviamente, descuidados para su primera experiencia, pero ella no lo juzgó porque también era su primera experiencia. ¿Quién era ella para criticar cómo se movía si era placentero para ambos? Se callaría, pero le costaba hacerlo sin gemir, con el pecho latiendo rápidamente en una serie de jadeos. Pensar en la primera experiencia la hizo recordar sus palabras sobre cuánto deseaba que ésta fuera buena para ella, lo que a su vez la impulsó a hacer lo mismo. Reunió fuerzas para palmearle los antebrazos y detenerlo, ordenándole que se tumbara en la cama con la cabeza contra las almohadas. Él la miró confundido por un momento antes de obedecer su petición mientras ella se apartaba y le daba espacio para que se tumbara cómodamente. Una vez que estuvo acostado, se arrastró sobre él a cuatro patas y colocó sus caderas sobre las suyas, sentándose sobre su miembro y tocando el trasero con el trasero contra la parte superior de sus piernas. Ambos permanecieron quietos, expresando las mismas vocalizaciones eróticas ante la nueva posición. Ryukyu echó la cabeza hacia atrás un momento mientras giraba las caderas lentamente para acostumbrarse a la sensación de su miembro subiendo directamente dentro de ella. Bajó la mirada para comprobar que estaba bien, y Midoriya lo confirmó con un asentimiento y los párpados entrecerrados de placer. Una vez que ambos se sincronizaron al comprender, colocó las manos planas contra su pecho para apoyarse y comenzó a mover su parte inferior arriba y abajo del suyo, mientras el estudiante gemía sin avergonzarse siquiera de los sonidos que hacía. Sus manos sujetaron cada mitad carnosa de su trasero e hicieron todo lo posible por ayudarla con los movimientos para que no hiciera todo el trabajo ella sola.
El voluptuoso miembro inferior de Ryukyu mantenía las manos de Midoriya más que ocupadas, y parte de la carne se desbordaba entre sus dedos al vibrar con cada embestida. Se sentía un poco culpable por dejarla hacer la mayor parte del trabajo, así que empezó a mover sus caderas y la encontró a mitad de camino, con un grito de éxtasis saliendo de su boca y llegando a su oído izquierdo. Había cerrado los ojos para mantener la concentración, pero en cuanto los abrió, no se encontró con nada más que la vista de sus pechos y se abalanzó sobre ellos una vez más. Sin siquiera contener la lengua, ésta se arremolinaba y giraba alrededor del círculo rosado con hambre. MRGHHH. Gimió contra su pecho, rodeándola con los brazos por la parte baja de la espalda ante algo nuevo. El calor abrasador en su interior comenzó a crecer en intensidad y provocó que sus embestidas se volvieran más duras y rápidas, golpeando el trasero de la mujer con fuerza. Ryuko. Voy a. Uf. Voy a. La mujer no pronunció palabra alguna, al menos ninguna comprensible, salvo una mezcla de frases y ruidos descoordinados. Esto se debía a que ella también experimentaba un crecimiento en su interior que se acercaba cada vez más al clímax. Solo podía gemir y chillar en su oído mientras sus caderas chocaban con los motores acelerados. De alguna manera, su boca encontró el camino hacia el lado izquierdo de su cuello, clavándole los dientes en la piel y dejándole un chupetón en su cuerpo del que no se avergonzaba. Las últimas reservas de resistencia de ambos se estaban agotando antes de que el clímax los alcanzara. El calor de Midoriya ardía justo cuando el clímax de Ryukyu se acercaba. El impacto de sus embestidas había alcanzado su punto máximo, mientras él continuaba moviendo las caderas hasta el preciso instante en que ambos alcanzaron la meta al mismo tiempo. Su miembro estaba completamente absorbido por las paredes de ella mientras torrentes de líquido empezaban a fluir en cascada, con chorros blancos que llenaban el anticonceptivo. Sus gemidos y fuertes ruidos fueron silenciados por sus labios, que se conectaron y se dieron un último beso apasionado antes de que sus últimas hormonas se disiparan al final, con las lenguas entrelazadas durante los últimos instantes hasta que todo se calmó. Una vez que ambos terminaron de liberar sus cargas, Midoriya dejó caer las caderas sobre la cama, jadeando sobre su hombro izquierdo mientras Ryukyu resoplaba contra el hueco de su cuello. Sus pechos se elevaban y se sentían con cada respiración agitada mientras él la rodeaba con los brazos en la parte baja de la espalda y la abrazaba con fuerza, sus labios dándole suaves besos en el pecho que lo calentaron por dentro. Rió entre dientes con los párpados entrecerrados y unas ganas insaciables de echarse una siesta. Uf. Vaya. Sí. Ella rió entre dientes, apoyando el lado derecho de su rostro en su cuerpo. Vaya, en efecto. ¿Te sentiste mal en algún momento? Lo siento mucho si me excedí un poco, porque me perdí un poco por unos momentos. No, eso se sintió increíble, Izuku. Pero fue porque era contigo, por supuesto, y con nadie más. ¿Y contigo mismo? Eso fue increíble. Pero, claro, fue gracias a ti. Sintió su sonrisa contra su pecho antes de que Ryukyu se incorporara y tomara sus manos. Diría que nos toca una ducha. No querrás volver al agua cubierto de sudor, eso seguro. Oh, la verdad es que no voy a volver esta noche, explicó Midoriya. Medianoche usó algunos trucos y pudo excusar mi ausencia hoy y mañana. Así que me preguntaba si podría pasar la noche aquí. No necesitas hacer esa pregunta para saber la respuesta. Por supuesto, no aceptaba un no por respuesta. No es que te obligue a retenerme aquí, claro, pero es que ya tengo mi mochila aquí y todo eso, y estoy un poco cansado de llevarla de vuelta a mi apartamento. ¿Tu madre sabe de tu paradero? No, pero eso me recuerda. ¿Cómo sabe mi mamá que estamos saliendo? Ryukyu rió nerviosamente, frotándose la nuca con una mano culpable. De hecho, lo descubrió sola. Dijo que prácticamente lo delaté por cómo te miré mientras estabas en coma. Au. Midoriya se dio una palmada en la cara y gimió. No te causó muchos problemas, ¿verdad? A veces es un poco pesada. No, en absoluto. Aunque cualquier esfuerzo siempre valdrá la pena. Siempre. El dúo se dio un suave beso antes de levantarse de la cama y dirigirse a la ducha, abrazándose bajo los suaves chorros de agua caliente. Se calmaron y sincronizaron sus cuerpos para estar en la misma onda emocional de calma y paz total, un estado de ánimo mucho más tranquilo y relajado que el acalorado que experimentaban durante el coito. Una vez que terminaron, Ryukyu decidió que el mejor lugar para dormir por ahora era el sofá, ya que admitió que estaba demasiado cansada de cambiar las sábanas, y Midoriya sentía lo mismo.
Quitaron las sábanas viejas y las colocaron en un cesto de ropa sucia para que pudieran ocuparse de ellas más tarde. Pero no ahora, por supuesto. Tras secarse, Midoriya se puso unos pantalones cortos azul marino sin camiseta, y Ryukyu se conformó con un camisón rojo intenso que realzaba su figura. Ella consiguió una manta grande y almohadas mientras el estudiante colocaba las almohadas en el sofá, acostándose y esperando a que su compañero se arrastrara sobre él y lo usara como colchón tras cubrirlos con la manta. La mujer se acomodó en su cuerpo, con la cabeza bajo su barbilla, mientras él la rodeaba con los brazos y la acercaba más, creando un pequeño remanso de calidez y confort entre ambos. ¿Está bien esto?, preguntó. Es perfecto, Izuku, respondió ella, dándole un beso en el pecho. Es perfecto. Eso es bueno. Izuku. Tarareó, sin siquiera darle oportunidad de hablar antes de que ella le diera un último beso suave y delicado en los labios y volviera a su posición. Te amo. Sonrió al sentir lo cálido que se sentía su corazón cada vez que escuchaba a Ryukyu decirle esas 3 palabras, acurrucando a la mujer aún más cerca de él y preparándose para pasar la noche. Yo también te amo, Ryuko. Buenas noches. Line. Epílogo. MMMM. Midoriya gimió y despertó de su sueño, estirando primero las piernas antes de hacer lo mismo con el brazo derecho. Tuvo cuidado de no moverse demasiado debido a la bella durmiente que era Ryukyu, quien seguía dormida sobre su cuerpo. Sus suaves ronquidos y arrullos eran un sonido agradable para sus oídos. Bostezando ampliamente, tuvo que cerrar la boca con fuerza para no bostezar accidentalmente en su oído y molestarla antes de acomodarse de nuevo en una posición cómoda, rodeándola con los brazos. Con una mano bajo el punto de pivote de su rodilla izquierda, miró al techo y recordó los momentos de la noche anterior con la mirada vacía. Lo perdió. Perdió legítimamente ese aspecto que aparentemente separaba a los chicos de los hombres. ¿Y fue el primero de su clase en hacerlo? Si lo fue, significaba que tenía el derecho a presumir por excelencia, incluso sobre gente como Kaminari y Mineta. Lo cual es curioso, ya que esos dos siempre eran los que hablaban de cualquier cosa relacionada con el sexo o cualquier cosa pervertida, y fue Midoriya quien sería el primero en perder la temida carta que empezaba con V. Su madre no se enterará de esto hasta dentro de un tiempo, eso seguro. Sus compañeros, definitivamente no. Al menos no ahora. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro, y solo entonces se dio cuenta de que no era el único despierto. El gemido de Ryukyu se escuchó en su pecho mientras permanecía completamente inmóvil esperando a que la mujer se estirara sobre su cuerpo. En cualquier otro momento, le habría sangrado la nariz al sentir sus pechos presionando contra su pecho, pero ahora mismo estaba demasiado cansado para siquiera pensar en algo así. Una experiencia como la de anoche era una experiencia que quería tener una y otra vez, pero solo en los momentos especiales entre ellos, cuando ambos la necesitaban. La satisfacción de sus almas, junto con la de sus cuerpos, era una adicción secreta. Ella bostezó en su cuello antes de aflojarse y chasquear los labios varias veces, con la mano izquierda agarrando su trapecio derecho. Buenos días, dijo en voz baja, con un ligero ronquido en la garganta. Buenos días, respondió Midoriya, dándole un suave beso en la frente, que ella aceptó incluso después de que él se detuviera. ¿Puedes sentarte, por favor? Sí, claro. El estudiante sujetó a Ryukyu para evitar que se cayera o se deslizara accidentalmente de su cuerpo, incorporándose en el sofá mientras ella seguía apoyándose en él. En cuanto su espalda quedó expuesta al aire frío del apartamento, hizo una mueca al notar las marcas de sus uñas en la piel, pero al final logró superar el dolor. ¿Así está mejor? Ryukyu asintió, apartando la cabeza de su pecho y enredando los brazos tras su cuello para sostenerse. Sonrió antes de inclinarse para un beso de buenos días, profundo en su pasión pero suave al tacto. Ambos murmuraron de satisfacción hasta que se separaron el uno del otro con la mano izquierda de él sujetándola por la parte baja de la espalda. Era una dicha, despertar el uno al otro como si esto fuera algo a lo que ambos pudieran acostumbrarse y, con suerte, nunca cansarse. No con la forma en que sus corazones latían el uno por el otro. Ryukyu se recostó en el lado izquierdo de su cuerpo y enredó los brazos debajo de los suyos, acariciando su espalda con sus toques suaves a diferencia de la áspera excavación de sus uñas. Estoy muy agotada. Pido disculpas si hoy no me muevo mucho. No te preocupes, dijo Midoriya riendo. Anoche fue bastante agotador, así que no te culpo. ¿Estás bien? ¿No te duele nada? Bueno, ya no siento mucho las piernas, así que definitivamente es señal de algo nuevo. Aunque no sé si es bueno o malo.
Espero que no sea malo. ¿Y tú? Si pudiera despertarme así todos los días. Soy perfecta, Ryuko. Soy perfecta. Ella rió entre dientes y escuchó el suave ritmo de su corazón latiendo bajo su esternón, deseando abrazarlo así por toda la eternidad. Una sonrisa perezosa se dibujó en su rostro mientras pensaba en qué hacer hoy. Por suerte, él no tenía que ir a la escuela gracias a la excusa de Mig, lo que significaba que tenían todo el día, hasta su hora de llegada, para estar juntos. Pero primero lo primero, ella necesitaba algo para calmar su sed, y probablemente él también. ¿Te gustaría un té, Izuku? Sí, claro. Me encantaría, respondió. Gracias. Ella le dio un beso en el cuello y se incorporó, tambaleándose un poco por el dolor de su primera vez. Mi gorilla la observó atentamente para asegurarse de que no se cayera en su camino a la cocina, y cuando llegó a los fogones, pensó en algo. Siempre había visto esto en películas, series o incluso en alguna animación de dos amantes despertando por la mañana, pero nunca había entendido cómo algo tan simple podía ser tan maravilloso. Y mientras observaba a Ryukyu rebuscar una tetera en uno de sus armarios, estaba deseando encontrar la respuesta, no con su espalda al descubierto en camisón. Izuku, ¿tienes alguna preferencia? Preguntó Ryukyu por encima del hombro. Si quieres, puedo darte un resumen de lo que tengo para ofrecerte, oh. La mujer se asustó un poco al sentir sus brazos rodeándola por delante del estómago, y más aún, sorprendida de no oírlo cada vez que se acercaba por detrás. Con sus brazos aferrándose a su cuerpo y la barbilla apoyada sobre su trapecio izquierdo, sintió cómo se derretía en el abrazo con un profundo suspiro y la relajación de sus músculos contra su espalda. Ella haría lo mismo, enorgulleciéndose de lo cálida que se sentía al estar así por la mañana. Esto era exactamente lo que había deseado durante tanto tiempo, y todo comenzó en su primera sesión de entrenamiento juntos, cuando se sinceró con él y le contó un poco sobre su pasado. Ese mismo chico nervioso y tartamudo era ahora el mismo con el que se despertó esa mañana después de una noche de intensa intimidad e intercambio de deseos. Esto era absolutamente perfecto. ¿Perdón, te asusté? Preguntó. Solo quería ver por qué siempre se mostraba esto en los medios y demás. Ahora lo entiendo. Oh, créeme, Izuku, no me quejo para nada de esto, respondió Ryukyu, usando su mano izquierda para acariciarle la mejilla. Si esto es lo que consigo al despertar contigo por la mañana, sigue así. No tengo objeciones, ni ahora ni nunca. Entonces, ¿somos ya oficiales? ¿Novios oficiales? No digo que ahora que hemos tenido sexo deba ser algo real, pero no creo que pueda esperar más para que esto sea algo real. ¿Es siquiera necesario preguntar? ¿Puedo? Puede. ¿Puedo ser tu novio? ¿Y cuál crees que será mi respuesta? No. No. Rió ella, girándose entre sus brazos para mirarlo. ¿Y qué te hace decir eso? Bueno, es que, nada, la verdad, admitió, provocando una carcajada en Ryukyu mientras se frotaba el cuello. Intenté hacer una broma, pero me quedé un poco a medio camino. Lo siento. Bueno, al menos lo intentaste, así que eso es lo que importa. Aunque no me había dado cuenta de que mi novio era de los que hacen chistes por las mañanas. Solo intento algo nuevo para mantenerme feliz. Aunque no funcionó, así que quizá no sea buena idea. Así que no intentes nada nuevo, dijo, ahuecándole ambos lados del rostro y dirigiendo su mirada hacia ella. No te transformes en alguien diferente con la esperanza de satisfacerme. Me haces feliz tal como eres, Izuku, y siempre estaré contenta con quién eres y con cómo actúas normalmente. Me enamoré de ti, por ti. No por otra persona. Pero. No cambies nunca, Izuku Midoriya. Ni ahora, ni mañana, ni siquiera dentro de 6 años. Eres perfecto para mí, así como eres imperfecto a tu manera. Te quiero muchísimo. Yo también te amo, el estudiante se inclinó y le dio un cálido beso en la mejilla derecha. Ryukyu se acercó a sus labios y jadeó levemente en su oído. Se apartó y sonrió justo cuando ella le sonreía. Ryuko Tatsuma. Tatsuma. Por alguna razón, ese apellido no me sonaba nada bien. Quizás si hubiera sido otro nombre, ya que ninguno de los dos va a ir a ningún lado hoy, ¿te gustaría pasar el día juntos haciendo un poco de vagancia con comida para llevar? ¿Es siquiera necesario preguntar? ¿Puedo? Sí. Sí, me gustaría eso. 6 años después, otoño. Los pétalos rosa pálido de un cerezo cercano comenzaban a desprenderse de sus ramas y a girar en el aire hacia el suelo. Una suave brisa les permitía bailar su apacible danza antes de posarse sobre la hierba. Era un día frío, aunque el sol brillaba con fuerza.
No se veía ni una sola nube en kilómetros a la redonda. Varios pétalos rosados danzaron entre sí antes de flotar hacia una gran lápida, adhiriéndose a la parte frontal durante unos instantes antes de despegarse de la superficie y continuar su viaje. Una mano izquierda, apoyada sobre la lápida, frotaba suavemente la dura superficie con el pulgar en recuerdo de los caídos. Perdido en la guerra pero guardado en nuestros corazones, aquí yace en paz eterna el mejor héroe y una mejor tía Nemuri Kayama. Junto a la mano izquierda había una aún más pequeña, los sonidos de arrullo provenían de una hermosa bebé. Vestida con un abrigo morado de malvavisco con un gorro del mismo color, jeans azul claro y zapatillas moradas, la niña tenía cabello corto y verde como su madre con pupilas verde esmeralda rasgadas, solo 2 pecas a cada lado de su cara a diferencia de la formación de diamante de su padre. En su espalda había un par de pequeñas alas de dragón que no estaban afiladas debido a su corta edad, pero que con el tiempo crecerán hasta volverse grandes y feroces, muy similares a las de sus padres durante su época de héroes. Aunque su edad es anterior a la edad normal en que se desarrollarían los dones en un bebé, los médicos lo diagnosticaron como una manifestación prematura y nada más que fuera drástico. No se mencionaron puntos críticos que pudieran haber afectado su salud de ninguna manera. Ayamuri, llamó Ryukyu, de 33 años, a la niña, quien seguía examinando la lápida con las manos y arrullándose. La mujer, sentada de rodillas, llevaba el mismo atuendo que su hija, pero de talla adulta, por supuesto, y arregló un pequeño doblez en el gorro de la niña que lo hacía resaltar. Esta es la tía Medianoche. Ayamuri, de 2 años, no tenía ni idea de a quién pertenecía esa lápida, ni siquiera entendía lo que decía su madre. Seguía observando la placa con su curiosidad infantil. Retrocedió un paso y se tambaleó un poco más antes de que Ryukyu la atrapara con facilidad, levantándola por los lados y arrastrándola de rodillas hacia otra lápida junto a la de Medianoche. Depositó a Ayamuri sobre la suave hierba mientras la niña se acercaba a la placa de la misma manera que la anterior, investigando con las diminutas palmas de las manos y observando con sus pupilas verdes. Y esta Ayamuri, es tu otra tía. Aquí yace en paz eterna una mejor amiga y una mejor tía Aya Oshiko. Tan solo un mes antes del nacimiento de la pequeña, la señora Oshiko sufrió un trágico accidente automovilístico que le costó la vida no solo a ella, sino también a otros 3 niños. Un día lluvioso, carreteras en buen estado y un conductor descuidado hicieron que la secretaria intentara apartar a un grupo de niños del peligro, pero al final perdió la vida. Después de tanto hablar con McNeil sobre su deseo de ser tías de primera, nunca se materializaría, ya que no conocerían a la bebé que tanto habían soñado. Así que, en honor a su memoria, la niña recibió el nombre de Ayamuri, combinando los nombres de Oshiko y McNeil en uno solo. La noticia de la muerte de ambos dolió a Ryukyu, de verdad. Si bien no pensó mucho en ello en aquel entonces, ya que Midoriya aún estaba en el instituto, ahora que una niña ha cobrado vida, desearía que el tiempo pudiera retroceder con el conocimiento de sus muertes en mente y actuar como una fuerza para prevenirlas. Pero, por desgracia, no tiene esa habilidad, e incluso si la tuviera, una acción como esa podría desencadenar una cadena de acontecimientos catastrófica. Aún así, al menos podía soñar con su hija interactuando con las tías McNeil y la señora Oshiko. Y cómo sus aventuras juntas las llevarían por distintos salones de uñas, mostrando a su bebé dragón, que no era suyo, pero que a la vez lo era. Ryukyu reemplazó las flores marchitas de las tumbas con nuevas y frescas, Ayamuri haciendo todo lo posible por ayudar en el proceso. Sin embargo, su intención original de ayudar se vio rápidamente desviada por un solo pétalo rosa que giró a su alrededor y casi la mareó hacia el final. Cayó hacia atrás una vez más, pero esta vez fue atrapada por un zarcillo negro que se envolvió alrededor de su torso y la levantó en el aire mientras el dueño del tentáculo se acercaba y tomaba su lugar junto a Ryukyu con las piernas cruzadas. Izuku Midoriya, de 24 años, su cabello era tan rebelde y desordenado como en la escuela secundaria, con rasgos más maduros dominando su rostro. Tenía muchos más músculos que en ese entonces, las cicatrices del pasado se desvanecían en recuerdos olvidados. Una sudadera negra con capucha y gorro verde, vaqueros negros y zapatillas altas del mismo color eran su atuendo mientras Black Whip se deslizaba por debajo de su manga derecha. El zarcillo negro había brotado de su antebrazo derecho mientras levantaba y bajaba a Ayamuri repetidamente, la pequeña riendo y riendo nerviosamente al ser lanzada al aire. Sonrió y rió con su hija antes de volverse hacia Ryukyu, quien permanecía impasible al ver a su hija siendo lanzada de un lado a otro con tanta despreocupación como una pelota de voleibol. ¿Qué? Le gusta. Tiene 2 años, Izuku, comentó Ryukyu.
Estoy casi seguro de que los niños de 2 años no tienen ni idea de lo que es cuidar su propia seguridad. ¿Recuerdas aquella vez que casi se tira a la piscina profunda antes de que le pusiéramos los flotadores? Está bien, lo admito. Fue mi culpa. Estaba en una llamada telefónica. Sí, lo sé. Pero no dejaría que nada lastimara a Ayamuri, lo sabes. Si no, Mignint y la señora Osiko podrían volver de la tumba para atormentarme. La verdad es que no soy muy fan de los fantasmas. Ryukyu rió entre dientes cuando trajeron a Ayamuri hacia ella, cogiéndola por los costados y colocándola en su regazo. Con la mano derecha, tocó la mejilla izquierda de la niña y le acarició suavemente la piel. La bebé rió y estiró el brazo para intentar tomar la mano de su madre. Sí, estoy segura de que incluso esas dos estarían dispuestas a pasar por el infierno solo para asegurar que Ayamuri esté a salvo. Que Dios no permita que vengan de entre los muertos para ejecutar su juicio. No creo que me lo pareciera, rió Midoriya. Sobre todo Osiko, y como ya intentaba reclamar los días que cuidaría a Ayamuri antes de que naciera. Espero no despertarme en mitad de la noche solo para ver su fantasma mirándome fijamente. Por cierto, ¿estás seguro de que quieres retirarte como un héroe? Asido dijo que siempre está dispuesta a cuidar a los niños si la necesitamos, incluso Yao Yorozu vino y me preguntó si alguna vez podía cuidar a Ayamuri, que le avisáramos. Ella y Todoroki llevan un tiempo planeando tener un hijo y le gustaría tener experiencia cuidando a uno primero. ¿De verdad? ¡Qué bonito! Comentó Ryukyu. Llevaba un tiempo preguntándome cuándo formarían una familia, con todo lo que comentan en directo. En cuanto a mí, Izuku, sí. Sí, estoy muy satisfecho con mi decisión de retirarme como héroe. Aunque suena bien que alguien cuide a Ayamuri, creo que preferiría pasar el mayor tiempo posible con ella. Además, tengo dinero de sobra para cubrir nuestras necesidades, y si vas a seguir siendo un héroe, no tienes por qué preocuparte por nada. ¡Ay, caray! Ahora solo me haces sentir culpable, jeje. No te preocupes. Le aseguró, extendiendo la mano derecha para tomar la izquierda de él. Mientras recuerdes volver a casa con nosotros al final del día, Izuku, siempre te apoyaré pase lo que pase. Porque te queremos. Te quiero. Yo también te quiero, Ryuko, dijo antes de que ambos se acercaran y se besaran suavemente en los labios. El momento, sin embargo, no duraría mucho, ya que Ayamuri mordisqueó ligeramente el dedo índice izquierdo de Ryukyu, mordisqueando la piel mientras hacía ruidos. Los padres rieron entre dientes y se separaron para mirar a su hija. Alguien tiene hambre. Justo a tiempo, tenemos que encontrarnos con los demás en el restaurante en unos 20 minutos. Creo que deberíamos irnos ya por si hay tráfico. De acuerdo, si quieres puedes poner a Ayamuri en el asiento del coche y te alcanzo. No tardaré, te lo prometo. Tómate todo el tiempo que necesites, nos vemos en el coche. Midoriya se llevó la mano izquierda a los labios y la besó en el dorso. Su anillo de bodas brillaba en su dedo anular junto con el suyo. La soltó y agarró a la niña, quien a su vez le tendió las patitas. Vamos, nena, hora de ver a la abuela. Con una mano a cada lado de Ayamuri, el héroe la levantó y se puso de pie, siguiendo un rastro entre las tumbas que conducía de vuelta al camino. Alzó a la pequeña por encima de su cabeza y fingió surcar los cielos mientras sus alas de dragón se agitaban incontrolablemente de emoción y júbilo. Una pequeña parte de Ryukyu se irritó al ver a su hija cargada así, pero una risita la disipó al saber que el padre estaría dispuesto a morir por ella. Observó con ternura cómo las dos personas que más amaba cruzaban el sendero bailando antes de volver a las lápidas que tenía delante. Nemuri Kayama Osiko. Su mano izquierda estaba sobre la tumba de medianoche, y la derecha sobre la otra, mientras suspiraba e inclinaba la cabeza. Medianoche. Osiko. Hasta la próxima, gracias. El canto de dos pájaros llamó la atención de Ryukyu, quien alzó la vista hacia la rama de un cerezo cercano. En el centro del tronco se encontraban un pequeño pájaro morado y otro blanco de la misma especie. Cantaban y se picoteaban mutuamente antes de alzar el vuelo desde la rama y pasar junto a Ryukyu, quien los observaba con gracia. Finalmente, sus patrones de vuelo lograron sobrevolar las cabezas de Midoriya y Ayamuri antes de ascender al cielo y desaparecer en su viaje a quién sabe dónde. Era un poco cursi pensar que dos pájaros se parecerían a los que ya no están, pero Ryukyu lo interpretó como una señal. Una señal de que quizás las dos mujeres seguían allí, pero con una forma mucho más elegante. Una forma más pacífica. Una ligera brisa que le acariciaba el pelo fue la señal para irse mientras se despedía por última vez y se levantaba para marcharse.
El sendero descendía hasta la carretera y desde allí aún podía ver a Midoriya jugando con su hija antes de llegar a un sedán rojo aparcado en la acera y abrir la puerta trasera del copiloto. Tiene sus defectos, sus imperfecciones, y de vez en cuando las muestra cuando llega a un punto bajo. Pero a sus ojos, él siempre será a quien ama, sin importar lo lluvioso que pueda ser el día o lo oscuro que esté el cielo. Siempre será en quien puede confiar hoy, mañana y durante el resto de su tiempo juntos. Y mientras continúa avanzando hacia una vida de paternidad, se pregunta cuántos viajes conquistarán los tres juntos. Esta pequeña familia de dragones. En otras noticias de hoy, Inasa Yaorashi, graduado de Shiketsu y también conocido como Gale Force, ha sido nombrado próximo director de la prestigiosa Escuela de Héroes japonesa. Con una abrumadora mayoría de 42 votos a favor y 10 en contra, el héroe número 22 asumirá el cargo en las próximas semanas. Mientras tanto, una nueva generación de héroes debuta bajo los reflectores. El antiguo grupo mercenario Dog Software ha decidido renovar su servicio al pasar de militares privados a protectores públicos. Planifican utilizar sus habilidades para un propósito mayor y ya buscan reclutar al héroe profesional japonés Deku. ¿Qué opinan los miembros al respecto? Esto es lo que comentó la exoficial de policía de Nueva York, Amelia Bailey, miembro de la unidad de contratistas. Hola. Soy Flux. Pero puedes llamarme Flux porque mis amigos me llaman Flux y me gustan los amigos, así que puedes llamarme Flux. Te dije que puedes llamarme Flux. Puedes llamarme Flux. Creo que es súper emocionante poder romper la cuarta pared así, jajajaja. Muchas gracias por el comentario, pero la verdad es que no lo creo necesario. Creo que mi condición de símbolo de la paz ya pasó, y la próxima persona que ostente ese título debe ser elegida por el pueblo. Ya he tenido mi oportunidad, ahora es hora de que alguien más empiece la suya. Tras una impactante revelación hace apenas 2 noches, la heroína profesional Ryukyu anunció su retiro en redes sociales, afirmando que la nueva responsabilidad de ser madre la llama y debe responder. Hace 2 años, un día como hoy, nació la pequeña Ayamuri Midoriya, una cría de dragón híbrida que no solo capturó la idea de ser absolutamente adorable, sino que también nos cautivó. La ex heroína también anunció que pronto publicará una obra de su propia creación que rememora el viaje que emprendió con su esposo Deku y describe el gran impacto que una persona puede tener en la vida sin que la otra se dé cuenta. El título del libro en cuestión: A los ojos de un dragón. Fin.